gracias a todos por venir, gracias a Neuquén por recibirnos. Así que vamos a tratar un tema que todos hablaron en la apertura del tema de la inteligencia artificial. Así que bueno, estamos evolucionando, como ven. Jorge Aymar no solo se está ocupando de los temas específicos del proceso de selección, sino que estamos abriendo mucho el panorama últimamente con las temáticas. Así que bueno, es una buena oportunidad que estemos todos acá para escuchar una cosa diferente y que es lo que se viene. Así que bueno, empieza Juan Corbalán. Ya todos lo conocen, así que no sé si conviene que te presente. Bienvenido, Juan, y gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Primero, gracias a FECMA, gracias Vicky, Lorena Cliente y a todos los organizadores, Nacho Vivieri, todos los que se ocupan, a todos los colegas, jueces, juezas, magistrados, grandes amigos que están en mi provincia. Yo soy cutralquense, a mi mamá y a mi hermana que vinieron por acá. De hecho, el gobernador dijo que no había jueces de la corte, mi mamá fue jueza de la corte cutralquense, así que esa era la excepción que confirmaba la regla. Así que bueno, gracias por estar acá. Y voy a tratar de sintetizar dramáticamente. Nosotros hace mucho nos dedicamos a estos temas, desde Prometea ya en 2016. Así que voy a primero mostrarles cosas, ¿sí? Acá hay así vamos bien a la cancha. Este es un concurso y acá está el video de la audiencia de Matías. No lo conozco, Matías. Ayer entré a YouTube y busqué videos. Acá hay varios. Yo ya tengo unos prompts. Prompt es una instrucción, ¿sí?, que yo le tengo que dar a la IA, ¿sí? Es como la forma que tenemos de hablar con las máquinas, ¿sí? Con lo cual, hoy en día, prompt engineer o prompt legal es una suerte de nueva habilidad que tenemos que tener. ¿Cómo saber hablar a las máquinas? Yo después les voy a mostrar 5 técnicas de prompting. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a meterme en una IA, ¿sí?, que es la versión paga de $20. Voy a poner copy-paste acá, ¿sí? Voy a poner pegar. Y le digo, por favor, resumime los aspectos principales de esta audiencia, ¿sí? Imagínense, estamos laburando en el consejo, así vamos bien al punto. Recién mamá me contaba lo que ella hacía cuando entraba en el consejo, cómo estaba. Entonces, es muy diferente, ¿no? Bueno, entonces acá lo que va a hacer es, me va a empezar a resumir toda la audiencia de Matías. Acá está todo. Me va a decir, hizo esto, dijo esto, describió esto. No saben lo que es esta síntesis, yo ya la controlé. Porque esto es otra tarea que uno tiene que hacer frente a estas máquinas, controlarlas, ¿sí? Porque tienen varios problemas o déficit, entre otras las alucinaciones. Bueno, no me puedo poner muy técnico, sepan que hay cosas que voy a enunciarlas, pero no voy a hacer doble clic por una cuestión de tiempo. Bueno, acá está, bueno, las motivaciones personales, y empieza, ¿entienden lo que está pasando, no? O sea, está la síntesis de lo que dijo el candidato. Entonces uno podría decir, bueno, mira, podríamos modificar una práctica dentro del proceso de selección y cada vez que haya una audiencia hacemos fichas que las haga la IA con alguien que las revise, porque quizás así podemos contrastar mejor lo que dice un postulante de otro. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Ahora quiero que me resumas, le puse acá, esto lo hice ayer a la noche en casa, unas Meshi, mis sobrinas, que lo mismo el cine de ver Godzilla vs. Kong, toda una odisea. Acá voy a ponerle otro prompt, ¿sí?, con otro video de otra audiencia, ¿sí?, que es esta otra audiencia. Es otra audiencia que está por acá abajo, de otra persona. Del mismo concurso, ¿sí? Del mismo concurso. Entonces, acá, el rol del servidor, bueno, acá yo cuando le decía, mirá, suponete que se lo vuelve a pegar ahí la audiencia, yo le puedo volver a pegar a la otra audiencia y después le digo, comparámelas. ¿Sí? Comparame las audiencias. Y me arma un cuadro comparativo sobre el postulante 1 en relación al derecho de defensa, no dijo, el postulante 2, ¿se está entendiendo, no? Sí. ¿Entienden dónde estamos? De una audiencia pública, por supuesto esto va a tener una serie de cuestiones vinculadas a la protección de datos. Tampoco voy a poder tocar mucho ese tema. Nosotros hicimos unas directrices para usar estas IA de manera responsable y ética. Y acá no me está tomando este link, pero yo podría ir a cualquier otro video, ¿sí?, que podría poner audiencia Neuquén, defensor, ¿sí? Y acá, por ejemplo, está, a ver, Juan Pablo. Este es el mismo, vamos a otro, a ver, que debe andar por acá, está. Vamos acá, a Gastón Medina, ¿sí? Voy a traer este link, me lo copio, ¿sí? Digo porque esto cambia la lógica en la que podríamos pensar hasta qué punto incluso tenemos una persona que escriba esto,
¿sí? Que una persona que tome nota. Con lo cual esto nos hace repensar un montón de cuestiones. Resumime esta audiencia. Si no funciona esta parte, que esto, como decía Tusam, puede fallar. Si falla, no se preocupen que eventualmente esto funciona. Me la resume y yo lo que le puedo decir acá, que ya lo armé, sí, este creo que anduvo. Listo, está, ahí anduvo. Entonces le voy a decir te voy a pedir lo siguiente, te voy a pedir que actúes como 3 expertos en derecho público, ¿sí? Y que me analices, esto es un super prompt, yo no puedo explicar lo que es un super prompt, pero no importa, hace que la máquina funcione mejor en términos probabilísticos. Entonces le voy a pedir que me haga un cuadro comparativo sobre estas audiencias. Acá está terminando de hacerme el resumen de esta segunda audiencia que le cargué, mientras le voy poniendo el prompt. Se le puse pegar, pero miren lo que voy a hacer mientras tanto. Esto se llama coworking con IA. Es un nuevo paradigma. Me voy a otra IA, Gemini, la de Google. Ahora le voy a empezar a hablar. Mire la velocidad con la que me escucha. Mirá, te voy a contar lo siguiente. Estoy acá en Neuquén. Hola. Ahí está. Estoy acá en Neuquén y estoy por hacer una prueba en vivo en relación a cómo podemos comparar partes de 2 currículum vitaes. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo te voy a acompañar ahora un extracto de los antecedentes docentes. ¿Están entendiendo la velocidad con la que está haciendo la máquina esto, no? ¿Lo alcanzan a vislumbrar? Todo está diciendo, todo lo que yo digo. Voy a hablar más rápido. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerte cargos. Entienden que me escucha y lo hace bien. Esto es... No va a llegar, ¿estamos de acuerdo? Yo digo para que así empezamos a ajustar el discurso. ¿Va a llegar qué? Acá llegó. Es más, gratuita. Ni siquiera estoy pagando, sigue poniendo. Deja sin efecto todo lo que te acabo de decir. Ahora sí te voy a dar la instrucción. A continuación te voy a dar un prompt, un texto en donde voy a tener los antecedentes de un CV y después te voy a dar otro y quiero que los compares desde un punto de vista cuantitativo. No quiero que los valores. Yo ya lo tenía acá. Me voy a... Ya me hice copy-paste, ¿sí? De estos antecedentes. Acá tengo un par de antecedentes. Va el primero. Copiar. Y acá voy a poner Enter. Acá le pongo pegar. Hola, estoy listo para comparar los currículum. Entiendo que vas a proporcionar sasa. Mientras, la otra ya hizo su tarea. Hago Enter. ¿Están entendiendo? Coworking con IA. El nuevo paradigma. Laburo y tengo, yo soy muy cinéfilo, como Jarvis de Iron Man, que me van haciendo cositas mientras uno va laburando, ¿sí? Y la puedo dejar en ventanas diferentes. Esto, de verdad, hay que prepararse para trabajar así. Nos pasa con personas jóvenes, porque no estamos preparados para trabajar con esta magnitud de colaboración o de asistencia o de copiloto, como se quiere llamar. Acá le voy a pedir que me haga lo de los cuadros. Me vuelvo a Gemini. Se lo puse acá. Y ahora le voy a poner el otro, rápido. Con esto termino las pruebas. Al menos estas 2 pruebas. Imagínense, podría ser muchas más. Acá voy a ponerle el de Anto, que es una persona que labora conmigo en nuestro equipo. Entonces le voy a poner acá. Copiar. Me voy a Gemini. Y le digo... Ven que acá ya me está haciendo un análisis, ¿sí? Acá, como mandó fruta, yo le voy a decir... No es lo que te pedí. Mandaste fruta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora te voy a pegar el otro CV y ahora te voy a pedir que hagas la comparación. Enter. ¿Entienden la velocidad con la que entiende todo, no? Pegar. Listo. Estoy listo para comparar el segundo currículum. Ahora sí me entendió. Listo, ahí se lo puse. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a hacer un cuadro. O yo le voy a pedir que haga un cuadro. Y ahora le voy a pedir, que esto es muy interesante para el proceso de selección, que es lo que me contó recién mi mamá, que ella hacía a mano. ¿Ven que acá acaban de poner sí, no? ¿Están entendiendo? No está pasando nada. Me pone este sí, este no. Acá no sabe ni siquiera el humano, con lo cual lo hice de manera anonimizada, que es una técnica que yo aconsejo. En vez de ponerle el CV entero para saber quién es la persona y que esto vaya a los servidores de Silicon Valley, uno podría decir, sacale los nombres y agarrar las partes que vos necesites y hacer cuadros comparativos con la IA.
de manera anonimizada, esto tiene cero riesgo. Estoy poniéndole profesor acá, allá. Y esto, imagínense cómo te ayuda a hacer tiene 8 posgrados, posgrado 1, 4 doctorados, 8 publicaciones. Por supuesto, si uno quiere ser transparente, obviamente uno quiere tratar de ser más arbitrario, es obvio que esta herramienta no es una buena aliada, ¿sí? Entonces yo acá le podría decir, ¿ves? CB1, CB2. ¿Podés? Se lo voy a hablar. ¿Podés, porfa, resumirme un poco más esa comparación? Y ahora te voy a pedir lo siguiente. Quiero que establezcas criterios, porque esos antecedentes que te puse los vamos a evaluar de la siguiente manera. El máximo van a ser 5 puntos, el mínimo 0. Entonces te pido que vos me establezcas criterios para tratar de evaluar de 0 a 5 ambos CVs. No, porque ahí, viste, puso CVs, así que se equivocó. Ambos CV, viste, vos y tic, listo. ¿Qué va a pasar ahora? Que esto es súper interesante. Me va a empezar a establecer criterios sobre los que yo podría decir que el adjunto, que el JTP 060. Le digo porque lo hizo ayer, ¿ven? Entonces yo podría poner acá, 060, ¿ven? De 0 a un punto sin experiencia, ¿entienden acá? Yo podría decir otros méritos. Ahora te pido que lo apliques, por favor, a los CVs que te pasé, esos criterios de puntaje. Empezó bebés. Dijiste, no son bebés, por favor. Son CVs, currículum vitae. Ahí lo va a entender, aunque puso CBS. No es una yerba, pero bueno. Igual lo entiende, porque son tokens, no importa. Entonces empieza, bueno, experiencia docente, y acá empieza, área de experiencia. Bueno, supónganse que esto está mal, está bien, acá hay varias cuestiones. Vuelvo acá. Sí, vuelvo a ChatGPT. ¿Dónde estamos? ¿Por qué esto están? Porque solo estoy mostrando uno. Hay miles de IAs. No hay una sola IA. Entonces, yo acá empiezo, si quieren, a darles algunos tips, porque algunas charlas que tuvimos previas, porque estamos ayudando a varias cortes en Latinoamérica. En Argentina hemos ido a casi todas las provincias, por suerte. Creo que menos San Luis y Santa Cruz. A todas fuimos y nos hemos juntado con jueces de corte, con consejo de la magistratura. Hoy en día cambió el paradigma. Digo porque, como nosotros hablamos hace bastantes años de esto, el paradigma, ¿en qué sentido cambió? Desde 3 lugares. Primero, ahora existe, así como la cara de Internet fue Google, ahora la cara de la IA es ChatGPT o Gemini. Con lo cual llegó el momento Google de la IA. Vos en los 80 te decían, ¿Internet con qué se come? No tengo ni idea, Juan. Y pasa algo. Ahora, ¿con qué se come la IA? La acabo de mostrar. Acabo de mostrar 2 platos. Así nomás, sin hacer casi nada. Entonces, se democratizó dramáticamente el acceso a la IA. Yo creo que por eso hay 2 paneles en el FOFECMA de la IA. Y el gobernador habló de la IA y casi todos hablaron. Porque los grandes modelos de lenguaje, que son una subespecie de las redes neuronales, es Deep Learning, Transformers, por eso se llama GPT, Generative Retraining Transformers, son los que hicieron que la IA llegue a todo el mundo entre comillas, porque hay muchas encuestas que dicen que la gente no la conoce o no la usa. Este es el primer aspecto. Segunda cuestión, empieza a ser más fácil programarla a la IA, se llama IA del usuario. Yo, sin saber programar, le pido una IA que me ayude a programar, y la IA me ayuda incluso a interfacear entre sistemas de software, y yo no tengo que saber programar. Esto se llama automatización por el usuario, que para mí es el paradigma que hay que explorar. ¿Por qué es el paradigma que hay que explorar? Porque en los poderes judiciales de Argentina no tenemos recursos suficientes para erogar a programadores que los están contratando de Colombia, de Perú, de Holanda. Entonces no tenemos áreas de informática en donde pueda decir, wow, yo voy a hacer un curso de doctorado de Python, salgo de acá y en vez de trabajar en Silicon Valley me voy a ir a trabajar a, no importa, donde sea, en la justicia, con abogados que no me entienden y que me dicen, arreglame todo y ya. Y que yo les hablo de Python, API, no sé qué, y me dicen, bueno, no me hables más, nos vemos en otro lugar. Entonces es obvio que el desafío que tenemos es ir sobre soluciones de código abierto o soluciones no-code, se llama. Digo porque así hasta tienen titulito. Es bajo código, open source es código abierto, después está no-code, es no codeo,
Es decir, no codeo es solamente le hablo a la máquina y hace su magia sin programar. O low code, que es bajo código, ¿sí? Con algunas implementaciones. Y lo tercero, acá tengo una presentación y ya con esto, por cuestión de tiempo, podría seguir mucho, es lo siguiente, miren, así también lo hacemos un poquito más. Qué lindo perrito, ¿no? No existe el perrito. Lo hice con un prompt. ¿Se está entendiendo lo que está pasando, no? Bárbaro. Eso pasa con caras humanas y con voces humanas, ¿sí? Sí, puedes hacer este perrito diciéndole, me haces un perrito en la nieve, jugando, ¿sí? Y hace este perrito. Se llama Sora, salió hace 3 semanas esta idea. Por supuesto que desde perritos hasta gente en Tokio, en la nieve. Esa gente no existe. No es gente, no es nieve, no es nada. Es todo píxeles inventados, se llaman datos sintéticos. Entonces uno dice, Juan, ¿qué hacemos con este paradigma en donde yo puedo recrear cualquier cosa que hace un humano? Imagínense datos de una sentencia. Si puedo recrear ese perrito, imagínate, no podría recrear cualquier dato. Acá tenemos un gran desafío, que es que usar esta IA tiene varios riesgos y desafíos. Hay que usarlo, en mi opinión, pero tiene varios riesgos. Uno, yo voy a focalizar en uno, que lo hablé anteayer con el presidente de la Cámara Electoral, que vamos a hacer como una ayuda para ellos para que saquen una acordada, ya sea en ciudad y en nación con la vía, que es, va a pasar en las elecciones, eso es muy obvio, es decir, que el candidato dice algo, pero no es el candidato. Pero vos decís, pero es el candidato, lo estoy viendo, no, pero no es él. Es un avatar ultrarrealista, se llama, está hecho con IA. Esto va a pasar también cuando uno analiza los CVs. Se inventa, así como inventa una cara, inventa un perro, se llama alucinación, técnicamente, inventa datos. Con lo cual, cuando vos usás IA masivamente, uno de los riesgos, diría yo, el más robusto, más allá de la protección de datos, que es otro, y la propiedad intelectual es otro, esto también lo hemos trabajado, no tengo tiempo para profundizarlo. Ahí el punto es que necesitamos humanos editores. Es decir, Gutenberg nos permitió lectores, la imprenta, y la IA nos tiene que reconvertir en, ahora la IA es la que produce, porque ustedes vieron lo que es hacer esto, este video. Es decir, entonces en vez de tener humanos haciendo esto, sí, que yo tenía una en casa cuando mamá hacía las sentencias, sí, en vez de tener eso, ¿se acuerdan, no? Qué hermoso sonido. Yo le muestro esto a los chicos de menos de 25 años y les digo, así se escribían los textos. Vos hacías tac y las letras se imprimían en el papel. Y hoy, todo esto está licuado por Gemini o ChatGPT, en donde ya el texto no se tiene que imprimir en ningún lugar. Y donde yo ya no necesito un humano para manipular el texto, sino que ¿qué hace la IA? La IA lo manipula. Entonces el humano ahora se convierte en el líder de la edición, en el líder de la producción, no en el productor de la información o del documento del conocimiento, que yo creo que ese es el cambio de paradigma. Acostumbrarnos a editar y a pensar más, porque esto es como cualquier trabajo de edición, te hace pensar más. Con lo cual, si no querés pensar, la IA es Messi. Como lo fue el procesador de texto y el copy-paste. Pero no nos vamos a agarrar con el copy-paste porque un juez o alguien no quiere firmar sin leer. Digamos, nos lo agarramos con el juez eventualmente, pero no con el procesador de texto. Para terminar, miren, yo creo que acá hay una caja de herramientas. Nosotros hemos explorado muchas formas de aplicar IA en justicia y en el sector público. De hecho, después cuando termino acá vamos a ir a ver con unos ministros de acá por temas de administración pública. Uno tiene. Entonces hoy el desafío no es, Juan, tengo que aplicar la IA, ¿dónde la aplico? ¿Sí? Pero voy a poner esto para... Porque en definitiva, eso era antes, era Juan, ¿dónde consigo los programadores? Dame $100.000, $200.000, $500.000, $50.000, ¿de dónde consigo la plata? No sé de lo que estamos hablando. Encima me dicen que si no tengo muchos datos, no lo voy a poder entrenar bien. Es decir, son desafíos tan grandes que nos quedaba lejísimo. Me pasaba cuando iba con Prometea mostrando y me decían, sí, divino, como si Pajarete, todo bárbaro, andate con este muñequito, con esta cosita que me traes, no sé de qué me estás hablando. Hoy en día esto cambió radicalmente. Entonces, si cambió radicalmente, hoy es más bajo una lógica de caja de herramientas. ¿Sí? Yo ya sé que la IA me va a afectar, nosotros la probamos en
112 tareas, todas de justicia y de jurídico, todas de justicia y jurídico. Por ejemplo, cómo mejorar una redacción, 132, perdón. Cómo mejorar la redacción, cómo hacer una demanda, cómo hacer la revisión de una contestación de demanda, cómo hacer un primer proveído vinculado a un amparo por mora. La lista es tan gigante, en donde la IA puede ayudar, que ahora el punto de partida es contrario, ya sabemos que la IA por default va a optimizar, sabemos que hay que usarla masivamente en tareas masivamente. Lo que tenemos que pensar son tres cosas. ¿Qué IA? ¿Sí? Esto es muy parecido cuando pensamos derecho. No es lo mismo un hurto que un doble homicidio agravado por el vínculo. Así como el bien jurídico afectado y como un montón de cuestiones son las que me determinan, digamos, los rangos de pena, etcétera, etcétera, acá hay ciertas IA que tienen problemas y otras que tienen otros problemas y otros desafíos. No son todas las IA lo mismo, no son todas las IA ChatGPT. Hay IAs que vos las podés entrenar y las haces correr en esta computadora, ¿sí? Como Mistral. Si hay gente acá técnica, sabe de lo que habla. Entonces uno dice, bueno, ok, Juan, entonces, ¿qué IA es importante pensar? Sí. Segundo, ¿cuál es la lógica dentro del proceso que voy a aplicar IA? Automatizo parte de la tarea y el humano, ¿qué pasa a hacer respecto de esa tarea que automatice? Porque van a agregarse nuevas tareas. Por ejemplo, si Gemini me hace el resumen de los videos o ChatGPT una IA, es obvio que ahora como tarea nueva es editar los videos de la IA respecto a las audiencias. Y hemos descubierto en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que se fundó en 2018 gracias a Prometea, y que trabajamos todos estos temas, hemos descubierto que hay veces que la IA es peor para algo. Así como es buenísima y optimiza, en algunos casos vuelve un proceso más lento. Porque claro, si nosotros corríamos para hacer tal cosa, así como para una persona que tiene que ver audiencias todo el tiempo porque estás en una justicia penal, imagínate ver miles de horas de audiencias y ahora tener la IA que te busque, decime cuándo el testigo dijo tal cosa, que eso ya existe y se puede hacer de manera fácil. El tema hay que pensar los costos. Entonces, si yo ya tengo que pensar en el qué tipo de IA, y en el si va o no a optimizar, cómo lo voy a repensar, lo último que debería pensar es, Juan, está ok, de 60 minutos me fui a 6, de 120 minutos me fui a 6, de 30 minutos me fui a 15 minutos, de 35. Todo esto son métricas reales, en experimentos reales que hacemos en el posgrado, con un equipo de investigación que tenemos, todas métricas reales. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para que las personas sepan, ¿sí?, promptear, ¿sí?, hacer prompts, ¿sí? Acá nosotros hicimos muchas métricas. Entonces lo que nosotros descubrimos, que creo que este es un buen camino para hacer disrupción a bajo costo. Disrupción a bajo costo es, uno, tratar de enseñarles a todos los operadores, ¿sí?, ya sea el Consejo de la Magistratura, en donde estén, enseñarles a hablar con esta máquina, ¿sí?, alfabetización y sensibilización. Así como en los 90 hacíamos cursos de HTML, ¿no?, de programación básica, ahora es cómo leerlo a esta máquina, ¿sí?, cómo promptea, ¿sí? Y segundo, ya probamos si funciona, lo probamos en varios lugares, ya sea en administración pública, en justicia y en estudios jurídicos también, hacer prompts como templates. Les diría que este es el mejor método para el usuario, no si queremos hacer algo parecido a lo que se hizo en Río Negro o en otras provincias que se hace, que es agarrar un modelo de lenguaje, hago una API, le preparo un prompt y después automatizadamente entra la información, hace extracción de datos, bueno, toda una serie de cosas que uno puede hacer en muchos procesos, los ejecutivos u otros. O en la violencia de género, nosotros trabajamos mucho esos temas de violencia y en violencia de género. Entonces, ¿yo qué hago con estos templates? Dejo el prompt armado y ese prompt ya sé que me va a optimizar esa tarea porque la tengo rutinaria. Y esto para nosotros es de bajo costo y se puede hacer rápidamente con una serie de, digamos, de restricciones o protocolos o de alguna forma yo que enfoque para que sea ético. Y ahí yo tengo un montón de métricas de esto, que no importa, pero lo cierto es que acá tengo un libro, después yo se los mando porque termino con esto. Acá están las directrices que hicimos de como 30 páginas para la justicia, que el año pasado vinimos acá a San Martín de los Andes y ahí también las mostré. Ahora las estamos cambiando porque están pasando otras cosas. En definitiva, sí, con esto cierro, ¿Qué está pasando hoy a nivel
multigeneración y a nivel organizaciones que están preparadas para el siglo XIX, máximo XX, digamos, en muchos casos, en otros no, y que están arrancando. Hoy, la sensación de el futuro, el pasado y el presente está licuada. ¿Esto qué significa? Una persona te dice, esto no va a llegar nunca. Vos vas a la oficina al lado y dices, pero eso ya llegó ahí. Y vos decís, pero no entendí. Si eso llegó, ¿por qué yo no lo uso? Sí, vos no lo usás, pero el de al lado lo usa. Y el de al lado está haciendo algo súper disruptivo y vos estás con la Olivetti o con algo muy obsoleto. Entonces, en esencia, estamos viviendo como si estuviésemos adentro del DeLorean. Parece que nos bajamos del auto y decimos, ya llegué, acá ya estoy en el siglo XIX. Pero no hay una línea, digamos, una interrupción temporal, sino que está licuada la percepción que estamos teniendo del futuro. Por eso muchas veces decimos, ¿cuándo va a llegar? Yo en todos los lugares digo, ya está llegando, ya se llegó hace un montón. Entonces me parece que esto nos obliga a pensar el futuro y el presente de otra manera. Es decir, en vez de pensar de manera lineal, iterada y secuencial, que es lo que caracteriza un proceso, ¿sí? Uno ve derecho procesal, ve iteración, secuencialidad y linealidad. La IA rompe con esa forma de enfoque. Empieza a ser todo más lateral, no secuencial, y todo secuencial, porque el algoritmo hace que se empiece a licuar la frontera de espacio y tiempo, y nuestro cerebro no está preparado para eso. Por eso creo que tenemos que trabajar mucho en resetearnos, recalibrar nuestro enfoque, porque esto no va a volver atrás, de hecho va a crecer, y si no estamos preparados para esto, después esto es como un tsunami, te lleva por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue, tiene la palabra el doctor Gabriel Chivato. Las preguntas las hacemos al final, pero bueno, no vamos a ir uno por uno porque si no se va a extender mucho, pero las hacemos al final. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor y un gusto estar acá con ustedes y compartir algunas ideas o algunas reflexiones. Y siguiendo la línea que marcó la Presidenta del Superior Tribunal, voy a partir de un tema que quiero que sea disruptivo, en alguna medida provocador también, y es la utilización de estos conceptos de inteligencia artificial que estando al lado de una eminencia como Juan, voy a tratar de ser muy prudente en mis apreciaciones y no entrar en lo técnico, que es su gran fortaleza. Pero no podemos negar que hoy la inteligencia artificial es una realidad. Estamos viviendo en un mundo distinto. Muchos de los que estamos acá nacimos en un mundo mecánico, pasamos por un mundo analógico, entramos en un mundo digital de bits, 0 y 1, y nos encontramos hoy en un mundo de qubits, de relaciones espaciales de 0 y 1, que está aumentando la posibilidad de procesamiento de información casi al infinito. Esto nos lleva a un manejo de información de Big Data de tamaños desproporcionados, inimaginables, y le está permitiendo el procesamiento de conceptos, de ideas y de información como nunca antes se vio. Este proceso, mientras estamos hablando, se está produciendo, y en estos segundos, desde que empecé a hablar hasta hoy, se generó probablemente más información que la que se generaron 10.000 años atrás. Por lo tanto, en el código de Hammurabi, escrito en tablas, en pergaminos, en papiros. Por lo tanto, estamos en un proceso que algunos hablan de lo que se denomina la singularidad tecnológica o la singularidad informática, que es el momento en el que las máquinas, y en este proceso de deep learning o machine learning, que es el proceso de aprendizaje de algoritmos que no son lineales, de algoritmos que no simplemente funcionan en un esquema de automatización, van aprendiendo. Y pueden aprender de manera recursiva hasta el extremo de superar recursivamente sus capacidades, pasando sin lugar a duda la capacidad humana de procesamiento de información. Esto puede ser el fin de la humanidad o el principio de una nueva y hermosa humanidad, que es la parte que yo creo que va a pasar si la sabemos gobernar, si la sabemos manejar. En ese concepto, ¿qué toca en el mundo jurídico? Y en el mundo jurídico específicamente, ¿qué nos atañe a nosotros hoy en el marco del FOFECMA? Y acá, de manera brillante, me parece que las autoridades de este foro dividieron en dos grandes temas.
Uno, la parte de selección, y otro, lo que es el proceso o los procesos judiciales con inteligencia artificial. Hoy vamos a trabajar sobre la fase de selección, dejando todo el enorme y riquísimo tema de trabajo que es el proceso o los procesos judiciales. En el proceso de selección, la utilización de tecnología es clave, pero pasa fundamentalmente, y acá viene la idea disruptiva, por ver hasta dónde estamos dispuestos a usarla, hasta dónde estamos dispuestos a ceder, hasta dónde estamos dispuestos a dejar ideas políticas, ideas de amiguismo, ideas de sectores, y decir qué parte la dejamos a la discrecionalidad y qué parte la dejamos a métodos de selección lo más objetivos y precisos posible. Esa discusión es permanente, la tensión que todos los que nos toca ocupar este tipo de responsabilidades, que son enormes, la vivimos permanentemente. Permanentemente estamos en esta tensión del conocido, del político, del pariente, del que tiene millones de títulos y no lo vemos que tenga muchas habilidades, pero tiene un peso su antecedente que a veces que decimos, y bueno, vamos para ahí. ¿Cómo podemos y hasta dónde decidimos entrar con la inteligencia artificial? Y en ese punto pensé traer un tema, como para que, o dos o tres temas nada más, como para que lo pensemos, lo debatamos, lo discutamos, lo pongamos o no de acuerdo. Y me pareció a mí que este concepto de AI debiera comenzar por el proceso del reclutamiento, que es un tema que nosotros habitualmente no lo tomamos dentro de los procesos de los consejos de la magistratura en general en el país. Estamos como esperando que llegue el candidato, estamos esperando que venga. En el mejor de los casos, algunos son un poco más proactivos y publican en boletines oficiales allende los mares o las provincias, pero se ve a veces en alguna provincia hay concurso en tal otra, rara vez, y en realidad estamos como nosotros esperando que los interesados vengan. En un proceso abierto de información, en un proceso de manejo de Big Data, tenemos que empezar a pensar si queremos encontrar a los mejores en salir a buscarlos, ¿sí? Si queremos salir a buscarlos, el proceso de reclutamiento cambia y podemos utilizar herramientas poderosísimas que tenemos a disposición para salir a buscar el perfil que estamos necesitando, el cargo que tenemos vacante y la búsqueda en distintos sistemas a través de promociones y a través de la búsqueda en base de datos de personas que cumplan con esos requisitos. En este punto hago una pequeña digresión específicamente de lo que es inteligencia artificial y también me gustaría dejar un tema pensándolo nada más y se influye mucho en la idea esta de reclutamiento. En el diseño de nuestro país y el diseño de nuestros consejos de la magistratura elegimos magistrados y dentro de los magistrados tenemos jueces, fiscales, asesores y defensores. Elegimos a los jueces, quienes tienen el monopolio de dictar sentencias, de dictar decisiones con fuerza de verdad legal. Tenemos a los fiscales, que son los titulares de la acción pública, y tenemos a los defensores. ¿Quiénes son estos defensores? Los defensores en nuestro sistema, y esto es algo, a mi modo de ver, maravilloso que tiene Argentina, tenemos un magistrado de la jerarquía de un juez, de la jerarquía de un fiscal, con el mismo sistema de incorporación y de exclusión del sistema, con la misma remuneración, con el mismo trato protocolar que un juez o que un fiscal. Esto lo conversaba con un comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea y le decía, nuestros defensores son personas que tienen la misma jerarquía que el juez que decide. Y me miraba y me decía, y el comité d'office, que es el sistema que tienen franceses y que se usa habitualmente en Europa, me decía, pero ¿cómo es esto? ¿A los más pobres le dan la defensa de personas con la jerarquía del mismo juez? Sí. Bueno, el comentario de este señor fue, lo que ustedes tienen es derechos humanos en acción. Y bueno, digo, en algunos casos sí, en otros no. Lo concreto es que tenemos un sistema de elección de defensores también nosotros, defensores que no tienen el monopolio de la defensa. Pero en provincias como la mía, les paso un dato y cada uno de ustedes tendrá la de la suya. En la etapa de ejecución de sentencia penal, el 9.9% de los casos lo hace la defensa pública. En la defensa penal común, 9 de cada 10 casos son defendidos por la defensa pública. En materia de familia, 7 de cada 10 casos son defendidos por la defensa pública. En materia civil, en materia comercial, incluso
más en civil que en comercial, obviamente. Casi 4 o 5 de 10 casos son defendidos por la defensa pública, con bastante buen nivel de defensa. Entonces la pregunta es, en una provincia como la mía, que es Salta, con 8.000 abogados en la matrícula, de los cuales hay unos 5.000 activos, 4.000 y largo activos, con 120 jueces, 120 juzgados y un esquema de defensa pública poderoso, ¿qué margen va a ir quedando cada vez para el trabajo de 5.000 abogados? A los 5.000 le restemos todos los que están en el sistema judicial, le restemos 800. Nos queda un número enorme, nada más que en nuestra provincia, para empezar a ver y empezar a buscar talentos, empezar a buscar. En nuestra provincia además es absolutamente abierta, hay provincias que son un poco más cerradas que otras, pero no exigimos residencia para rendir los concursos del Consejo. ¿Por qué no salir a buscar talentos? Esta idea de salir a buscar talentos es un punto en el que cambiaría la visión del trabajo de los consejos de la magistratura, que hoy tenemos una idea pasiva de recibir la oferta. O sea, nosotros alargamos la oferta y los oferentes son los que se enteran, o el esquema endogámico que estamos bastante acostumbrados a vivir en cada uno de nuestros lugares. Bueno, en esta primera etapa, primer tema, ¿se abre esto o no se abre? ¿Lo dejamos como está y que vengan los que se enteren, o salimos a buscar? En eso de salir a buscar, la mayor parte buscando, como nos enseña el doctor Corbalán en Géminis, que yo lo llamo todavía Bard, se llamaba Bard y lo cambiaron hace poco. Nos habla que el 52% de los reclutadores, en lo que se denomina la muestra amplia, dice que el gran problema de los recursos humanos en el mundo está precisamente en esta primera búsqueda, en la búsqueda grande, en la búsqueda de yo necesito un defensor de menores dentro de una comunidad aborigen, por ejemplo, y tengo que salir a buscar un perfil para esto. El problema, el 52% de los especialistas de recursos humanos dicen que el momento más grave y la etapa más difícil consiste en hacer la muestra amplia de a quienes voy a analizar y voy a estudiar para invitarlos a venir. En esa etapa, si la inteligencia artificial comienza a trabajar, la gente empieza también a permitir subir sus datos a base de datos que permitan ser identificados y buscados, podemos empezar a hacer un cambio muy grande y de características trascendentes en esta materia. Nuevamente sé que es complicado este tema, porque en lugar de tener quizás 10, 12, 20, 30 carpetas, podemos llegar a tener 200, ¿sí? Y podemos llegar a estar sondeando a un profesional que vive a 5.000 kilómetros del lugar donde vamos por hacer el concurso. Pero lo que estamos buscando es mayor calidad, perfil más preciso y eventualmente la persona más adecuada. No quiero con esto decir de que no vaya a intervenir en el momento oportuno del proceso la visión estrictamente humana, la visión estrictamente local, la visión estrictamente política, que también es importante al momento de la decisión. ¿Cómo sigue el sistema de inteligencia artificial en el reclutamiento en general, no solo para la justicia? Hace un estudio de antecedentes y un estudio de currículum. Estos estudios de antecedentes y estudio de currículum acabamos de ver en alguna medida lo que nos mostraba acá el doctor Corbalán. Hacen también, funcionan sistemas de chatbot, es decir, de comunicaciones con robots, con sistemas artificiales. Hay análisis de video entrevistas. Estas video entrevistas al mismo tiempo son catalogadas, hace su informe el sistema de inteligencia artificial, hace un chequeo, que esto, como ya sabemos, muchos de los temas que estamos tocando toca líneas éticas que hay que trabajarlas muy cuidadosamente en su momento, pero hace lo que se llama el estudio o seguimiento de redes. Se toma una persona y esa persona se la sigue. El sistema de inteligencia artificial chequea de todos sus movimientos dentro de las redes, hace un reporte de eso. Esto, que suena muy feo, digamos, hoy se hace permanentemente. Cada vez que ustedes compran un pasaje de avión y están por subir al avión, y ni le digo si es internacional, y ni le digo si van a algún destino con cierto nivel de riesgo potencial,
ustedes son investigados hasta la foto que están subiendo hoy en Facebook, pues están entrando la información por todos lados. Tema que también me permite un pequeño paréntesis, es una cuestión ética que nos excede o que es muy difícil para nosotros analizar, pero en el hemisferio occidental algún día debiéramos plantear seriamente quién tiene esta información. Esta información hoy no sabemos realmente con claridad quién la tiene. Comentaba con unos colegas, amigos, tuve la oportunidad de estar unas semanas en China hace no mucho tiempo, en la que cuando uno llega a China, en una universidad que me invitaron, ningún sistema occidental funciona. No funciona ni Facebook, ni Google, ni nada. Tienen sus propios sistemas, buenísimos, pero sus propios sistemas. En lugar de WhatsApp existe Wii. La cuestión es que le pregunto a uno de los profesores chinos, le digo, ¿y quién tiene esta información? Porque el que tiene la información de esto sabe todo de nosotros, todo. Y si además uno es tan pícaro que se compra esto, pasan a saber cómo respiramos, cómo late nuestro corazón, en qué momento dormimos, absolutamente todo. Entonces me dice, bueno, en China sabemos quién lo sabe. En China lo sabe el Partido Comunista Chino. Ahora, cuando usted salga de acá y haga su escala en Frankfurt, en Londres, en Dubái, donde sea, y entre o salga fuera de nuestro paraguas, yo no sé quién la tiene. Ahí no son los estados decimonónicos que hablaba recién Juan, están desbordados con esto. Esto obviamente no, esta información en el mundo, en un momento en el que en el mundo tenemos la máxima transparencia, o creemos que vivimos en el esquema de máxima transparencia, lo más importante que es esta información es muy opaca. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Alguien se animaría a decir dónde está? No. Ahora, en algún lado está. Y hay quienes tienen acceso a esa información. Y esa información, al momento de seleccionar nada más y nada menos que a magistrados, utilizando las herramientas con las que nosotros disponemos, al menos hasta hoy, que no llega a lo más profundo de la información, ya no sería de un enorme potencial para la selección de magistrados. El sistema también nos va a ayudar, obviamente, a hacer lo que se llama las clasificaciones de perfil, nos va a ayudar a generar bancos de datos de personas. Pensemos solamente que el análisis de un currículum por un ser humano entrenado se estima más o menos en 20 segundos. Una máquina hoy, no cuántica, una máquina con binaria común, analiza 600 currículum en 1 o 2 segundos. Por lo tanto, el nivel y la potencia que hay de análisis de datos es gigante. Y análisis de datos y de generación de bancos de datos de personas potenciales para ocupar los cargos que se vayan generando. Hay sistemas, por ejemplo, ID Talent, que se los puede entrar a ver y ver cómo funcionan, hacer algunos demos como la que hizo recién el doctor Corbalán, se puede ver. La cuestión es que, bueno, existe una limitación para nosotros, que es muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué información tenemos subida a la red, de qué información disponen. Muchos de nosotros también tenemos reticencia en brindar más información que la que ya dimos, que no es poca. Y nuevamente volvemos en esta etapa del proceso en qué parte está dispuesto el sistema que está pereciendo, que se está yendo, a ir cediendo espacio sobre esta tecnología nueva que está viniendo, y qué espacio le vamos a dejar a la política, al criterio humano, a la discrecionalidad que tanto se estudió en tantos años. Estuve viendo hace unos días atrás un amigo que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, y me mostraba, le digo, ¿me puede mostrar cómo estás trabajando? Porque me contó que estaba trabajando con inteligencia artificial, y me dijo, ven y te voy a mostrar. Me acaba de llegar por mail o por algún mensaje por la red esta radiografía del pulmón, y la pone en la pantalla. En 4 segundos salió un informe sobre las potenciales patologías, el diagnóstico de la radiografía. Y abajo decía, cotejado con 2.5 millones de radiografías similares. Entonces le digo, y esto, entonces me dice, no, yo obviamente
hago mi trabajo de radiólogo, de especialista en diagnóstico por imágenes, trato de poner, y así poner un papel sobre la parte de la pantalla que les decía que tenía, qué enfermedad era, y dice, lo hago así para no perder el entrenamiento y para ver si yo mejoro, porque si yo encuentro alguna cosa que después está mal y que no coincide con lo que dice la inteligencia artificial, lo informo, y probablemente esto haga que evolucione, que crezca y que madure el sistema. Ahora, yo me preguntaba mientras él me decía eso, qué bien que está mirando y qué bien que está viendo sin contraste que la manchita esta no es lo que dice 2.5 millones de médicos en 2.5 millones de placas radiográficas tomadas de espalda así, para ver qué son esas manchitas en los pulmones. Esto que está pasando en el mundo de ciencias naturales, se está viniendo al mundo de las ciencias humanas, de las humanistas, no sé cómo llamarla, la nuestra. No lo vamos a poder evitar, pero sí lo podemos de alguna manera regular. ¿Qué espacio le vamos a dar? ¿En qué momento se lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a coordinar? Es todo un desafío y una serie de preguntas que vamos a tener que hacernos. El tema tradicional que siempre hay que reiterar y repetir, me parece, cuando uno habla de inteligencia artificial en el mundo de cuestiones humanistas, está el tema de los sesgos, de las bias, de los ruidos. Las máquinas pueden repetir errores humanos y los pueden potenciar, pero creo que no tenemos que bajar los brazos en esto, tenemos que animarnos. Hay rubros como el que le acabo de decir de la medicina que no lo está dudando, hay rubros lamentables que tampoco lo están dudando. Hoy estamos viviendo dos horribles guerras en el mundo, una en Ucrania, otra en Medio Oriente, en la que ambas están luchando con inteligencia artificial. Hay máquinas en este momento en los puestos de avanzada, fundamentalmente tanto de Ucrania como de Rusia, en el que hay puestos con aparatos que hacen disparos precisos, no se duermen, no tienen frío, no comen, no le dan vacaciones, no se distraen, pero matan, y son máquinas que toman decisiones sobre vida y muerte sobre humanos. Hay drones que están sobrevolando espacio hostil y que no están automatizadas, y tienen abiertos algoritmos con aprendizaje, con learning, con deep learning, y deciden sobre si ese bulto que está ahí abajo es un animal o una persona, y si esa persona es un hostil o un aliado, y sobre la base de decisiones matemáticas decide disparar o no disparar la bala. Por lo tanto, si esto ya en el mundo está sucediendo, los procesos de reclutamiento no pueden mirar para otro lado, y tenemos que pensar si avanzamos en salir a buscar a los talentos o esperamos que los talentos vengan. Y una vez definido eso, introducimos estas ayudas, ¿cómo diría? Qué importante definir esto, y con esto termino. Es importante definir si esto va a ser la ayuda, solamente la ayuda, o va a empezar a tomar lugar y decisiones en lugar nuestro. Es fácil decir de que no lo va a hacer, es fácil decir de que las máquinas no van a decidir por nosotros, pero cuando avanza a los niveles que estamos viendo que está pudiendo avanzar, ese punto de no retorno lo tenemos muy cercano. Así que espero haber generado algún tipo de inquietudes o de ideas como para abrir un debate, porque yo tengo muchísimas más preguntas que respuestas frente a este tema, y muy agradecido por haber participado de este panel. Bueno, buen día. Primero, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Yo entiendo que mi presencia acá es como un representante del Colegio de Abogados, así que voy a tratar de ceñirme a ese rol. Primero, le agradezco a los dos expositores anteriores con sus excelentes exposiciones, que digamos que voy a tratar de complementarlas, voy a tratar de acomodarme a lo que ellos han hablado. Veo que el primero trajo un computador, el segundo algo muy elaborado,
Yo me traje una ayuda a memoria, que es de un anotador de un hotel que fui, y me choré esta hojita y hoy la armé para venir. Es un hotel de Paraguay, muy lindo. En primer lugar, el propósito de qué tipo de juez que se ha hablado acá. Nosotros no creemos que hay que buscar un juez del tipo de estos dioses como Júpiter. Ese juez no existe más. Júpiter era un dios que todo lo sabía, que era absoluto y que tomaba una decisión que era terminante. Tenía una autoridad enorme y no se le podía discutir al Júpiter romano. Ese juez yo creo que hoy la sociedad no lo puede, no está. Hay algunos que creen que puede ser Júpiter, pero en realidad no son más Júpiter. La sociedad busca en realidad un juez que contemple las situaciones tanto de la persona humana como de las empresas, un juez que aprenda a trabajar en equipo y en equipo. Eso para nosotros es fundamental. Y un juez que sea permeable al cambio, que sea permeable a las nuevas tecnologías. Yo traje algunos datos como para brindar en aquellos poderes judiciales donde se establecen tipos de oficinas judiciales y que no han redundado en absoluto en una mejora. En absoluto. Ni siquiera han llegado a los niveles de decisiones, de sentencias que se tenían en el 2010. Al contrario, son inferiores. Quiere decir que hoy, en buena hora, todos estos tipos de oficinas judiciales o fijos, como se llamen, no van a poder competir con la inteligencia artificial. Para mí es una satisfacción enorme, pero fundamentalmente como respuesta a la sociedad. Yo no tengo duda que la sociedad está buscando que se ahorren plazos y que se produzcan resoluciones más eficaces y justas. Solo como comentario, ustedes saben que el año pasado en Nueva York se hizo un congreso muy importante de inteligencia artificial aplicado al derecho. Hubo aproximadamente 7.000 participantes, fueron 60 exposiciones, 150 mesas de trabajo y estuvieron desde miembros de cortes de una gran cantidad de países a los principales bufetes de abogados, al punto tal que si ustedes vean, hay 10 bufetes de abogados más importantes en el mundo, 2 son de Chicago, y estaban todos ellos. Ninguno dejó de estar, del Reino Unido, de España, todos participaron, y era a 4 meses de que había salido el chat GPT. Es decir, cómo el impacto que tuvo como para congregar a tantas personas. En América Latina, este año hubo el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial aplicada a la justicia en Medellín, Colombia, donde participó una gran cantidad de países, de expertos del mundo entero. Ahí, por ejemplo, participó tanto representantes de la Unión Europea como de un sistema que han creado en España, al punto tal que España, en diciembre del 2023, por Real Resolución 6/2023, se le faculta a los jueces para que tengan como complemento para el posterior dictado de su sentencia la inteligencia artificial. Es decir, la idea es que tenga un montón de colaboradores que trabajen en inteligencia artificial para acercarles proyectos complementarios y que le permita al juez ser mejor juez y que le permita que sea una mejor sentencia. Vean ustedes el rol que participa la inteligencia artificial hoy en la Administración de Justicia. Allí se dijo en Medellín, que por cierto se lo citó como un experto de América Latina, Juan, que hoy tenemos la dicha de tenerlo presente acá, que en este momento el 18% del trabajo de la justicia y de los operadores jurídicos privados, que son los abogados, se está haciendo por inteligencia artificial. El nuevo vocablo es, o ya de hace un tiempo, hablar de operadores jurídicos, operadores jurídicos, tanto públicos, que son los que están en la Administración de Justicia, como privados, que somos aquellos que no participamos en la Administración de Justicia como empleo, como función.
Quiere decir que hoy la inteligencia artificial en todos los casos se ve como una herramienta que permite mejorar el trabajo de la justicia. Y esa es la idea central, o es la idea por la cual tanto seguimos y tratamos de ver qué incorporamos. La idea es no negar la inteligencia artificial y tampoco ponernos a competir con la inteligencia artificial, sino utilizar a la inteligencia artificial para ser mejores seres humanos y mejores en la función. Eso es. Nosotros tenemos que poner la inteligencia emocional, la inteligencia de la humanidad. Pero otro tipo de inteligencia hoy hay, como ustedes han escuchado a Juan, como han escuchado acá a Gabriel, está la posibilidad perfectamente de traerla, de conocerla. Obviamente se necesita después al operador jurídico para la supervisión, tanto el litigante para la formulación de la demanda, qué es lo que toma, como desde la magistratura qué es lo que toma y qué es lo que corrige. No es algo que salga sin una supervisión. Pero sí, evidentemente, hay una capacidad enorme de poder traer todo este tipo de conocimiento. Esto implica necesariamente el trabajo en equipo. No hay otra manera que esto funcione, porque aunque Juan hizo mención acá, pero vean ustedes que necesitan. Y necesitamos una nueva profesión que yo no sé si el mundo la tiene, Juan, que es, en mi opinión, que es el cientista de datos. Porque la inteligencia artificial nos va a traer los datos. Pero, por ejemplo, en el campo del derecho privado, ustedes han visto que la reforma al Código Civil y Comercial dispone que las decisiones o las normas tienen por una finalidad teleológica, son finalistas. No es como el viejo código que había que ir al espíritu del legislador, ir a ver ese aspecto historicista. Hoy no, nos piden el aspecto finalista. Entonces, muchos de los datos que nos va a traer la inteligencia artificial requiere de la mano del supervisor para dar este enfoque que hoy, por lo menos en el ámbito del derecho privado, es lo que dispone el Código Civil y Comercial. Otro elemento que es fundamental, vean ustedes que Juan hizo mención, que es saber preguntar. Tenemos que aprender a saberle preguntar a la inteligencia artificial. Obviamente de dotarla de datos. Es necesario que haya una muy buena base jurisprudencial. Es necesario conocer qué resuelven, cómo deciden, qué dicen los fallos de la jurisdicción donde trabajamos. Es preciso que esto esté al alcance de no solamente de los operadores jurídicos públicos internos, sino también de los operadores jurídicos externos. La idea es que no pensemos a la inteligencia artificial que es la que da resultados. La inteligencia artificial lo que nos tiene que dar a nosotros es la posibilidad de lograr mejor resultados. Y esto es el mensaje por el cual yo concluiría esta exposición que traemos desde la abogacía organizada de Neuquén. Es decir, necesitamos que se haga, evidentemente comienza por un cambio de cultura. Si no comenzamos con un cambio de cultura, con una mente más abierta, es muy difícil que esto lo podamos lograr. Pero hasta yo me he colocado una aplicación en la cual yo tengo en este momento un chat que a mí me permite, lo único que no me salió gratis como le salió a Juan, tuve que pagar $29, pero lo tengo durante un año, donde tengo un acceso a una cantidad y me formula. Inclusive estoy entrenándome, no lo sé funcionar con exactitud. Pido colaboración a gente amiga, que muchos son más hábiles en el mundo de la informática y de la digitalización que una persona de mi época, pero asumo ese desafío y vean ustedes cómo hoy eso facilita para alcanzar un resultado mejor. Y creo que todos los que estamos acá lo que pretendemos es que haya
una justicia mejor, que sea con mayor eficiencia, donde se ahorren tiempos a las personas y que todos lo podamos utilizar un tiempo libre para agregarle valor a lo que nos dé la inteligencia artificial. No tiene que ser que la inteligencia artificial me permita tener mayor ocio o mayor tiempo libre. No, me tiene que permitir, además de eso, me tiene que permitir que yo pueda producirle un valor humano y empresarial que la sociedad en la hora actual, en nuestra opinión, necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias Gabriel y gracias Juan. Bueno, ahora arrancamos con la ronda de preguntas. Hacételos ya, porque ellos tienen la cámara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jimena de la Torre, yo estoy en el Consejo de la Magistratura Nacional. La pregunta es para Juan. Nosotros venimos explorando en la teoría la aplicación de la inteligencia artificial en dos momentos del proceso de selección. El primero es en el momento de la redacción del caso, el momento para evaluar la prueba de oposición. Entre Ríos tiene un banco de exámenes. Los desafíos en Entre Ríos son inmensos, justamente porque ese banco de exámenes es muy dificultoso llevarlo adelante, generar los casos, etc. Y ahí se nos ocurrió una idea loca que quiero saber si es posible, porque en la teoría parece viable. Nosotros tenemos el SIC, donde están resguardadas todas las sentencias de la justicia federal. Son casos reales, son sentencias que ya están ahí. ¿Qué chances habría, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que ya están previamente establecidos, que ya las áreas temáticas que se van a evaluar también están previamente establecidas por los miembros del jurado, de generar un banco de casos elaborado a partir de la inteligencia artificial, que por supuesto sea después revisado por el ojo humano? ¿Por qué? Porque lo que vemos en los exámenes es que permanentemente nos encontramos con o disparidad en el nivel de dificultad, no son homogéneos, hay casos a veces muy simples, otros casos son sumamente de laboratorio, cosas demasiado... muchas veces hay falencias, nos ha pasado que nos han faltado la expresión de agravios en casos que se presentan para postulantes ante cámaras, nos ha pasado que de repente no está planteado, no está valorado, por ejemplo, la graduación de la pena, y así podemos hablar de un montón de errores que surgen en el momento y que se resuelven en el momento con los inconvenientes que eso trae. La idea y el norte sería armar un banco de casos lo suficientemente amplio, que sea público, que todos podamos incluso consultar, revisar, detectar errores incluso, y que el sorteo del caso surja de eso, que se elabore en un primer momento vía inteligencia artificial y luego se pueda revisar obviamente por el ojo humano. El segundo momento donde creemos que la inteligencia artificial sería fundamental para lograr lo que los estándares internacionales nos mandan, que es evaluar en base al mérito con objetividad e imparcialidad, es la evaluación de antecedentes. Y ahí creo que es más simple todavía. En la evaluación de antecedentes hoy tenemos, por lo menos en el Consejo de la Magistratura Nacional, cada una de nuestras vocalías tiene expertos en puntuación. Y la realidad es que al final del camino no es más que una grilla, un Excel, donde podemos poner más o menos puntaje en función de si el doctorado es de la Universidad de Salamanca o de otro lado, pero digo, podemos tener cierto margen de discrecionalidad, pero lo ideal sería justamente tratar de reducirlo al máximo. En esos dos momentos creo que nos sería fundamental esta herramienta, y me gustaría conocer si esto es viable, ¿no? Con la Jimena, bien. ¿Cómo estás? Bueno,
breve, cualquier cosa después lo charlamos por una cuestión de tiempo y cortesía, y gracias a los expositores. Bueno, el primero, en general, cuando uno trata de aplicar, ya hay varias metodologías. Yo creo que hay una que es una que nosotros más seguimos, lo sacamos de una universidad australiana hace muchos años, que es tratar de aislar una tarea y después las subtareas dentro de la tarea. Por ejemplo, si yo te digo, hacer una sentencia es una tarea que tiene muchas subtareas. ¿Y sabes por qué es muy importante o interesante mapear subtareas? De hecho, nosotros en el laboratorio trabajamos así, porque vos podés ver hasta qué punto esa subtarea tiene, hasta qué punto es automatizable o semi-automatizable y hasta qué punto la IA va a hacer una predicción. Recuerden que hay dos fases en la IA. La IA Machine Learning, no la IA Sistemas Expertos. La IA Machine Learning es la predictiva, es decir, veo la historia barra el presente y trato de hacer una proyección ponderada probabilística, porque en definitiva es eso, matematiza los datos y hace una proyección ponderada probabilística, eso hace técnicamente. O bien lo generativo, manda fruta, ¿sí? Es decir, combina los datos e inventa cosas nuevas que no es una predicción de lo que fue, es una recombinación de lo que es para hacer otra cosa, ¿sí? Que eso es la ventaja o la característica técnica de la IA generativa, que es como nosotros lo resumimos como un nuevo licuado. Vos metés los ingredientes, pero sale algo que pareciera ser que no era la fruta que yo metí. Por eso es tan disruptiva. A ver, en esta subtarea, yo pondría subtarea porque en definitiva la redacción de un caso tiene, digamos, similitudes con hacer una sentencia o con hacer una resolución. Un caso en realidad son hechos, digo, además he participado como jurado, con lo cual hasta he tenido que hacer, y hasta ha salido el mío en algún jurado en Tucumán. Entonces yo creo que construir algo muy parecido a una sentencia, en el caso de, por ejemplo, si es juez de cámara, van a ser, digamos, todos los antecedentes. Yo lo que quiero es elaborar el caso, no la sentencia. Sí, entiendo. No, lo que estoy haciendo... Entendí perfecto. Lo que estoy haciendo es una analogía en que elaborar un caso, y por eso, de hecho, lo estoy presentando así, porque así les sirve, la mayoría acá quizás nunca tengan que elaborar un caso, pero conceptualmente, desde el enfoque es muy similar a que la IA te ayude a hacer una sentencia o una resolución, porque en definitiva el caso tiene todos los componentes que debería tener una resolución o un camino secuencial en donde yo tengo demanda, contestación, demanda, sentencia, o bien demanda, contestación, demanda y hacemos la sentencia y hasta ahí. Entonces vos tenés secuencias de patrones. Tres cosas, así voy a lo concreto. Uno, es una idea súper interesante recombinar datos históricos. Acordate que vas a crear datos sintéticos, es decir, datos que nunca existieron, y eso requiere inexorablemente una validación humana para que haya plausibilidad por un lado, y a su vez, además de plausibilidad, es decir, que lo que está escrito sea coherente, plausible a la luz de un criterio jurídico, llamémoslo así, y por otra parte que la invención, la IA va a inventar, no en un sentido etimológico humano, sino es que va a recombinar bien los datos para hacer algo nuevo, que vos decís, wow, esto que acaba de ser, quizás a nadie se le ocurrió. Yo creo que ahí tendrían que ser casos validados por humanos para que después el jurado los tome. Esta es o sea, me parece una idea fantástica, creo que ejecutarla es sencillo hoy en día, se puede ejecutar incluso a bajísimo costo. Lo que sí habría que hacer un proceso de edición muy fuerte, dependiendo también el tipo de caso y el tipo de instancia en la que voy a tomar un concurso. No es lo mismo armar demanda, contestación, demanda, sentencia y expresión de agravio para que alguien que va a rendir como camarista vea todo un caso, o esos casos que suelen ser, te doy todos los tips y vos inventá el resto. Yo no te doy un expediente entero como pasa en Nación, sino que en algunas provincias yo te doy una página. ¿Sí? A veces lo daban, viste que a veces te dan copias, viste que ahí depende, yo he visto que en provincias te dan copias, en unos lugares no, perfecto, en Córdoba no. Entonces te dan eso. Córdoba sí dan expediente. Lo que sí hay una, yo voy a la parte técnica, después hay una cuestión más de ponderación, más de interpretación, es, che Juan, vamos a tomar casos que existan o que no existan, pero si tomo el que exista y lo cambié, ¿hasta qué punto lo cambio? ¿Lo cambio mucho o no lo cambio poco? Y además está la digamos, discrecionalidad barra el juicio del propio jurado que quiere darle su impronta en experiencia en lo que sea, pero eso será otra cuestión. Yo creo que la IA sí puede ayudar mucho a hacer una base de datos. Segundo, arbitrariedad versus discrecionalidad, aunque no sea versus, sean componentes que se están ahí.
en relación a tu segundo punto de, bueno, cómo hacer que la IA ayude a la objetividad, entre comillas, pero a la objetividad en la evaluación de antecedentes técnicos. Acá yo creo que hay dos dimensiones. Una, como lo hablamos con él antes, o ustedes ya lo conocen, una es política institucional, llamémosle, es cosas que muchos son expertos acá, ¿sí? En esa parte. Yo voy a ir a la exclusivamente técnica. En las facultades esto ya está bastante, de alguna manera, no resuelto, pero sí hay mucho más, llamémosle, criterios para ponderar. Es decir, hasta tal puntaje en relación a la subsegmentación de antecedentes. La IA va a ayudar muchísimo a hacer eso. Es decir, a segmentar bien, establecer los criterios y controlarlos. Todo eso lo va a hacer bien. El tema es que eso va a generar, si no hay condiciones políticas, va a generar mucha más visibilidad. Es decir, esto que me pasaba cuando iba con un algoritmo de compras públicas en 2018. Lo ofrecía en todos lados y me decían, buenísimo, yo acá no lo traigas, pero bajo ningún punto de vista, porque hace que la oferta y todo lo que tiene la oferta sea tan visible, porque acordate que en el derecho administrativo el problema es parecido cuando uno tiene que hacer análisis de oferta. Hay criterios de ponderación que muchas veces están establecidos en el pliego. Entonces me parece que ahí la IA va a ayudar en dos cosas. Una, lo mismo que mostré acá, ayudar a determinar a precisar a controlar los criterios para ponderar. Es decir, si es antecedente académico y va a ir al ranking US, hacemos web scrapping y te va a decir, la Salamanca está a mitad de tabla en España. Acá quizás pensamos en Messi, pero está a mitad de tabla, barra para abajo. Entonces, ¿por qué voy a tomar la de Salamanca si la UBA es mejor el ranking US de Salamanca? Mejor por varios cuerpos. Acá quizás creemos que no, pero por varios cuerpos en el ranking. Entonces vos decís, opa, pero la IA me puso esto blanco sobre negro y yo le voy a cambiar esto. Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reenfoque, porque la IA va a poner cosas a la luz en tiempo real, si es que la entrenamos bien, que cada vez va a ser más fácil, y ahí sí quizás va a ayudar a repensar los criterios y la ponderación de los criterios. Parece que es un camino a recorrer. Es fácil ejecutarlo, de hecho ahí tengo las métricas, me pasó mi equipo, ya hicimos varias pruebas con CVs. ¿Cómo lo hace bien? Mi recomendación después de los tips que me acaban de pasar, ya hicimos con 200 CVs, es nunca metan el CV entero. Esto tiene un problema de ventana de contexto. Ventana de contexto es la IA hasta cierta cantidad de palabras que después no va a computar más. No importa, es técnico, pero lo cierto es, metan partes del CV y comparen partes del CV, porque la IA generativa, si es IA generativa, funciona mucho mejor metiendo partes del CV. Esta es una buena práctica que les paso, después he experimentado con 200 CVs, hicimos muchas pruebas en el laboratorio. Entonces, comparen los CVs o compara los criterios siempre por el libro. No trabajes en cuerpo entero, es decir, todo el CV entero. Que es, siempre nos pasa lo mismo, alucinaba. Te inventaba antecedentes, te cambiaba la edad, te decía que ibas ido al MIT, nunca fuiste al MIT ni fuiste a Estados Unidos. Entonces, por eso que siempre es mejor trabajar segmentadamente. Pero me parece súper interesante en los dos casos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jeremías, soy director de Asuntos Electorales acá en nuestra provincia. En primer lugar, agradecerles por esta charla. Creo que hablo por todos cuando digo que fue realmente muy enriquecedora, increíble, la verdad que se aprende muchísimo con estas cosas. Como bien decía Gabriel, hay muchas bases de datos que no sabemos dónde están, quién las tiene, pero hay muchas que sabemos que sí sabemos dónde están, que por ejemplo las tiene el Estado, llámese municipal, provincial, nacional, por ejemplo, de registros civiles, de planimetría, de padrón electoral. Quería consultar, como preguntaba mi colega recién, también sobre una factibilidad que sería, con esas bases de datos que sí se tienen, cuál sería la factibilidad de crear ciclos de políticas públicas, en este caso de un carácter potencialmente infinito, teniendo en cuenta lo infinitos que son los datos. Por ejemplo, mapas del delito con todos los datos que tiene, por ejemplo, la policía, censos poblacionales para no ir casa por casa, que con un algoritmo se pueda crear, mapas epidemiológicos que en pandemia podrían haber funcionado muy bien, de haber tenido un algoritmo que pueda dar estadísticas de contagios, por ejemplo, o creación de circuitos electorales, ya llevándolo a Molino, para que la gente se mueva menos para el momento de votar.
La consulta sería esa, ¿cuál sería la efectividad de utilizar la inteligencia artificial en estos ciclos de políticas públicas en caso de poder? Bueno, les pido disculpas a todos, me corrí un poquito de lo que sería lo judicial, lo hice un poquito para mi molino. Y para cerrar, a modo de chiste, Juan, te tiro un dato. Yo no sé si llamaría a ChatGPT como Jarvis, porque en la película siguiente le agarró un virus y quiso matar a toda la humanidad. Así que no sé si sería el mejor dato, pero nada, eso, muchas gracias. Gabriel, si como quieras. Dale, dale, empezamos. Dale, dale. Mira, te voy a dar un libro sobre IA y políticas públicas. Tenemos 3 o 4, después te los paso. 3 cosas, porque imagínense que es un tema extremadamente amplio. Uno, y porque participé también en cómo hacer predicciones eventualmente con los términos y condiciones de la app Cuidar. Yo participé en el equipo de trabajo de la Secretaría de Innovación que estaba intentando aplicar un algoritmo para tratar de estimar las matrices de contagio, cual lo viví. ¿Sí? Viví en una de esos desafíos. Hacer política pública, ya sea prevención o mitigación, con IA en tiempo real, aunque tengas muchos datos, es un desafío descomunal. Ya sea hotspot, puntos calientes como hace Londres, como hace Predpool, una IA famosa, o bien otro tipo de políticas públicas en donde vos requerís mucho dato, pero de calidad y que se actualice en tiempo real. Y a su vez que no tenga tantos sesgos, no solo en los datos, sino en la interpretación respecto al dato. Por eso que no pudimos hacer predicciones, solamente hacíamos ciertas estimaciones de focos, y eso trabajamos con un equipo de MIT y de Harvard de programadores que yo conocí argentinos. Sí, es mucho más difícil de lo que parece, aunque vos tengas bases de datos históricas de algo. Digo porque cuando en ciertas políticas públicas como salud, seguridad, vos tenés una magnitud tan descomunal de datos, que tener bases de datos no significa que vos tengas muchos datos para la predicción o la estimación. ¿Sí? Y ahí está el desafío. Por eso no hay tantos buenos algoritmos predictivos en materia sanitaria. Nosotros los mapeamos para CAF, están publicados, y quizás lo que mejor funcionan son como el ejemplo que ponías vos, en donde de alguna forma lo histórico, como por ejemplo si vos tosés, yo puedo predecir que tenés COVID, pero porque ya aprendí mucho de las toses. Entonces no tengo que saber en tiempo real cómo vos te vas desplazando en una ciudad. Lo segundo, me parece que para políticas públicas sí estaría bueno en materia de justicia, sí lo llevo acá y lo aterrizo, que es, si ya hay un montón de datos públicos, que no hay tantos como parece, ¿sí? Interoperables, que eso es algo que no charlamos, pero hay que publicar los datos bajo un cierto formato, porque hay algoritmos que después no los pueden de alguna manera sacar de calidad. Entonces ahí sí se podrían hacer algunas tendencias de políticas públicas en materia, por ejemplo, de acceso a la justicia. Que la IA te ayude a entender tendencias en materia de acceso a la justicia con patrones ocultos que pueden estar en bases de datos publicadas. Y lo tercero es, me parece, por supuesto que no tengo que sí o sí hacer una referencia a Avengers, más allá de, digamos de que Jarvis puede haber introducido que después finalmente fue Iron Man, no nos olvidemos, usando a Jarvis, no nos olvidemos, porque si no, Iron Man no existe, Iron Man es la IA, lo mencionó a Thanos, ¿no? Después, digamos es la redención, ¿no? Pero más allá de eso, de ese chiste, y entiendo el punto, perdón la digresión cinéfila, tengo un Iron Man en mi casa también, por eso. Y Lisandro, que anda por ahí, hizo un juego que un día me dijo, toma Juan un regalo, me trajo algo de Star Wars, y todos somos muy de ese estilo. Yo creo que ahí también sí habría que tener, que esto no lo dijimos, que tiene que ver con lo que decía él en relación a que me encanta que el presidente de un colegio de abogados abregue tanto por esto, que es, yo creo que es urgente que tener áreas de IA y de datos fusionadas, ¿sí?, en las organizaciones judiciales públicas. Sí, así como tenés un director de recursos humanos, tiene que haber un director de datos y un director de IA. De IA, no solo de datos, porque tiene que haber alguien que esté pensando en el corto, mediano plazo, largo de la organización y en qué algoritmos va a tener, cuánto va a pagar, si va a interoperar o no va a interoperar. No es solo un desafío de tecnología, pobre gente que está ahí atajando penales como loco y dice el botón de la computadora, Jarvis, venís acá, el algoritmo acá. Me parece que tiene que haber un director de IA en el área que piense esto, que no necesariamente tenga que ser técnico, sí que sepa de IA, pero que tenga una visión más
de implementación, porque va a ser tan masiva la implementación para todo, como decía Jimena, sí, ejemplos hay. Es más, nosotros dejamos de contar las tareas y de aplicarlas ya. Porque es tanto que hay que hacer al revés. Decime dónde quería aplicar IA, perfecto, la IA iría por acá, por acá, por acá, acá no. Porque decir hoy, ¿dónde aplico IA? Eso era hace unos años. Hoy es, la IA se aplica a todo, a todo, porque es como la electricidad, es la nueva electricidad. Pensemos bien dónde, cómo, de manera responsable, etc. Una pequeña acotación. También te recomiendo un libro, y a todos los que le interese, se llama Infocracia, de un filósofo coreano, Byung-Chul Han. Es un librito de 100 hojas que se lo leen un fin de semana y le da vuelta a la cabeza. Ahí vemos muchas de las cosas que nos preguntaba recién allá. La enorme cantidad de bases de datos, con datos súper sensibles, en el que el Estado tiene acceso porque los tiene, pero no los usa muchas veces bien, y la cantidad de bases de datos que están en este lugar oscuro, o opaco, que no sabemos cuál es, que hay quienes sí lo saben usar. Y ahí aparece la idea de, en este libro de Infocracia, les sugiero que lo lean enfáticamente, van a ver la nueva forma de trabajo de la psicopolítica, el psicomarketing, para quienes están en temas electorales, el manejo psicoelectoral, la información cómo dejó de ser dialógica, de dos personas que se escuchan, a unidireccionales la información. A todos les habrá pasado que están hablando de la isla de Marbella y después les llega el teléfono la oferta, ¿sí? Eso no crean que es casualidad, no es casualidad, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en este momento bajo un sistema de psicopresión y de psicoindividualización. Vivimos un mundo de masas durante muchos años. La masa se terminó. Ya no se manejan más masas, se manejan individuos, y se manejan individuos sobre la base de la inteligencia artificial, y esto que se convirtió en el buchón más grande del mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que le llamábamos BlackBerry, que era una marca? Sí. El BlackBerry es la pelota negra que va con una cadena, así se llama el BlackBerry. Esto es, ¿sí? Y se da un fenómeno interesantísimo. Cuando más libres nos sentimos, nuestra información está más siendo compartida, y hay quien la tiene. Entonces, si el Estado funciona de manera inteligente, porque que la inteligencia no sea solo artificial, que sea también un poco humana, si el Estado, con la cantidad de datos que tiene, no puede armar una buena base de datos de lo que puede ser un mapa del delito, es un despropósito, digamos. Si no cruzamos datos sobre toda la información que tenemos, es porque no lo estamos queriendo hacer o falta la decisión política. El potencial existe. No somos más masa, somos individuos. Y no hay un enanito que nos está siguiendo, es un algoritmo que nos está siguiendo. Para no hablar de ejemplos políticos locales, si uno pregunta en este momento en Inglaterra quién está a favor y quién votó a favor del Brexit, no encontramos a casi nadie, ¿sí? Pero esa fue una de las grandes muestras del manejo de psicopolítica en elecciones. Por lo tanto, interesantísima la pregunta, me parece básica, y la discusión desde el punto de vista de derecho es ¿y dónde queda el habeas data? ¿Y qué saben de mí? Bueno, no sé, creo que eso ya quedó superado de una manera enorme, aunque no es un tema que tenemos que dejar de seguir cuidando y estudiando. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Alejandra Provítola, soy consejera de la Magistratura de la Nación y jueza tribunal correccional en Capital. Es una pregunta práctica, quizás básica, pero para quien no entiende le interesa el tema. Si estuvimos hablando de nuestras inquietudes en el Consejo de Nación, vinculado con la posibilidad de tasar todo lo que tiene que ver con nuestros currículums, y hay parte que yo veo que es de sencilla tasación y que la inteligencia artificial claramente nos puede dar una herramienta rapidísima y evitar los palotes de los empleados, pero hay una parte que siempre como que me genera problemas de resolución, y tiene que ver con la parte, por ejemplo, académica. ¿Cómo tasar la cantidad, por ejemplo, de cursos, de congresos, de especializaciones tan diversas que tenemos por suerte, de tanta buena oferta? ¿Y qué tendríamos que hacer desde la base donde se carga esa información para evitar sesgos? Porque
la verdad es que hay una multiplicidad de puntaje que podría darse distinto, y ahí ya pasaríamos a tener sesgos que uno trata de evitar al momento de calificar, y por eso que abundan en el palote, en el mínimo expediente, en el mínimo detalle del expediente, en el certificado de la universidad de la que proviene la cantidad de obra, la cantidad. Sí, bueno, esa parte que es básica, es casera, es del día a día. ¿Cómo se debe evitar al momento de la carga? ¿Cómo hay que pensarlo en esa parte en particular? Gracias. Mira, contesto rápido porque es un problema que lo hemos abordado bastante. Mira, en primer lugar, me parece, complementando lo que decíamos, lo que decía Jimena, lo que nos consultaba ella, es, primero, pensemos en algo, así, el punto de partida es, sesgos humanos, ¿se pueden evitar? Hablas con cualquier neurocientífico que te dice, por favor, desterrar la palabra evitar. Porque Homo sapiens es sesgador por default. No hay forma de que Homo sapiens no pueda sesgar, porque para sesgarlo tendríamos que ser humanos. El cerebro sesga por default. Digamos, cualquier persona que estudie este tema te va a decir tener razón. No es discutible. Lo que uno tiene que hacer es mitigar. No, es mitigar. Es un enfoque de mitigación. No digo para evitar. Pero lo que pasa, la palabra evitar da la sensación de que los estoy matando, anulando, y es como que ya me estoy aproximando al fenómeno. Digo, porque Manes nos corrigió varias veces esto, o María Roca, que hemos trabajado con ella, y con Daniel Pastor, algo que muchos conocen, y siempre me corregía cuando yo decía evitarse, como decía, Juan, no se evita, no sé, se mitigan, o nos ponemos de acuerdo sobre qué sesgos vamos a dejar, porque en algunos casos el sesgo hasta es positivo. De hecho existe la palabra, así como existe las categorías de afirmación, ¿viste? Existe el sesgo negativo. Lo que hay que tratar de mitigar es el sesgo negativo. Es, yo voy a decir que este puntaje no es tal cosa porque quiero hacer que la persona de tal universidad no califique. Eso es un sesgo negativo. Entonces, una buena estrategia de mitigación de sesgos es, olvídate de la IA. Primero es previa, es cómo nos vamos a poner de acuerdo en los criterios de valoración. Es decir, que no tiene nada que ver la IA. La IA te podría ayudar, que lo que yo haría le diría, Gemini, rápido, sí, para que lo veas rápido, le diría, Gemini, ¿te podría pedir, por favor, que me des algunos criterios para tratar de ser lo más equitativo posible a la hora de establecer puntajes en un concurso público? Y así sigo iterando, y por ahí estamos juntos, ¿sí? Estamos trabajando juntos, decimos, bueno, ok, las diplomaturas, mira, gestión de los años de experiencia, bueno, a ver, voy a poner esto, sí, así lo hacemos bien práctico esto, ¿cómo sería un coworking bajo esta lógica? Pensá que ya estamos trabajando con IA así, por el usuario. Vamos a la cantidad de años de experiencia docente. A ver, hagamos lo siguiente, ¿cómo te parece que podríamos estructurar los años de experiencia docente en función de algunos parámetros? Yo te voy a poner un ejemplo y yo quiero que me ayudes a pensar si este ejemplo es equitativo y si no podríamos pensar en otro ejemplo. Un ejemplo sería que cada 3 años haya una variación del puntaje. Otro en la reunión va a decir, sigue anotando acá, no Juan, yo quiero que haga 5, pues si no nos ponemos de acuerdo en esto, la IA me va a poder sugerir 1, 2, 48, 35, 40 millones, pero ahí vamos a tener un problema de que nos tenemos que poner de acuerdo cuál va a ser los años que vamos a computar, a lo que vamos a hacer, que si tiene 5 es diferente si tiene 10. ¿Cuál va a ser la variación porcentual? Freno. Ahora sé lo que te pedí. Entonces acá va a venir, fíjate, una serie de cuestiones, y yo voy a seguir iterando acá, ¿sí? Sí, no me parece, mirá, tu propuesta entonces empieza, ¿cuántos años? Empieza a hacer preguntas, ¿qué tipo de progresión del puntaje se desea? ¿Qué valores se asignarán en cada intervalo? Entonces vos decís, wow, esta idea me gustó. Esto se llama iterar ideas con la IA, que para mí es lo más usual. Entonces vos, después de trabajar acá, fíjate lo que te armó ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, si dejamos que la IA lo haga, ahí hay un problema. Yo les voy a decir cuál, vinculado a lo que decía él. Tenemos que entender que la máquina no tiene corazón, no tiene hígado, no es un ser sintiente. Con lo cual, no tiene dendritas, no tiene acciones. Simula a lo que hace un ser sintiente, pero no es un ser sintiente, no nació, no es biológico. Ya hay proyectos de hacer robots con órganos, ¿sí?, de silicio, pero eso todavía no está, digamos, a la vuelta de la esquina, por lo menos no en los próximos 2-3 años.
Ahora bien, si la IA no es un ser sintiente, no fue al jardín, no tiene amigos, él trabaja con mi hermana, él es el titular de mi hermana, yo lo conozco, entonces tengo una red simbólica subyacente. Una red simbólica subyacente. El punto es que la IA, todo lo que me aconseje es matemáticas muy bien presentadas para convencerte de que sabe lo que vos supuestamente necesitas. Por eso el filtro humano tiene que ser de contexto, de red simbólica, de valores axiológicos, así me pongo bien técnico. Si no hay eso detrás, qué sé yo, si acá en Chosmalal y a una persona que esté en otro lugar, quizás le costó mucho llegar hasta acá, entonces quizás eso va a ser en relación a la experiencia, pero no es lo mismo una experiencia que tuvo que caminar 20 kilómetros para ir a dar clase de quien tenía que afrontar la vuelta. Si eso no existe, todo esto que me haga la IA, no sé si va a estar bien o mal. Por eso yo te digo, acá te mostré el ejemplo. Hay que hacer esto que acabo de hacer con el equipo de trabajo para agarrar cada ítem y empezar a entender cuáles serían los criterios y los rangos, porque si criterios y rangos, lo que pasa en la academia, si una publicación, lo mismo que esté indexada, no, por supuesto, pero si está, entonces, y así vamos a seguir hasta el infinito, porque va a ser la experiencia, las publicaciones. Si trabajó en un juzgado pero fue prosecretario respecto al secretario, ¿cuál sería la diferencia en puntaje? 1, 2, 3, ¿me entendés? 3,5. Y después hay que verlo en conjunto, ponderado, y ahí hay que pedirle a la IA, escuchame, te voy a ayudar a que me ayudes a ponderar, porque no son puntajes aislados, es un todo, y hay criterios de ponderación holísticos que la IA te pueda ayudar. Fíjate que hoy sería imposible armar esto en ¿cuánto lo hice? 5 segundos, 10, 20. Yo así la usaría, no otra IA entrenada, que es más caro. Si quieren, eso se lo puedo explicar en otro momento. Entrenar una IA para que haga esto, entrenarla uno con programadores. Me permiten yo para complementar algo. En términos generales, yo no creo que haya necesidad de reformar tantas leyes si empezamos a caminar más fuertemente a la inteligencia artificial. Pero sí, indudablemente, algunas puede ser. Yo hablo solamente en el caso de Neuquén. En el caso de Neuquén hay un artículo 22 de la ley 2533 que establece cómo se va a evaluar los antecedentes. En esos antecedentes se da hasta 7 puntos, por ejemplo, el ejercicio profesional, pero hasta 10 puntos en los títulos académicos. Puede ser que en un análisis de un perfil de juez que estaban hablando, que siempre yo veo la preocupación, obviamente legítima, del Consejo de la Magistratura, qué tipo de juez, el perfil del juez, y a lo mejor es probable que haga falta que se modifique ese artículo 22. Pero fundamentalmente yo creo que es un tema de consenso y con lo que hay basta como para establecer unas bases de ayuda. Por lo menos lo que yo he dicho, no es la inteligencia artificial el resultado. Tiene que ser un resultado que me ayude a mejorar el resultado, una herramienta que me ayude, pero no volcarle, digamos, todo el optimismo o la credibilidad a lo que me va a dar una vez que yo aplique todos estos mecanismos. Un pequeño comentario a tu consulta. La última pregunta ahí y cerramos después, después de Gabriel. Sí. Creo que hay que aclarar un tema. Es buenísima tu pregunta por lo siguiente. A veces confundimos la automatización con la inteligencia artificial. Si nosotros decimos un título de tales características vale 3, lo que tenemos que programar a la máquina es que diga 3. Es como el despertador a las 7:30 de la mañana. No quiero que piense si me tengo que despertar 2 minutos antes o 7 después, o cuál sería la mejor hora. Si yo le digo 7:30, quiero que suene a las 7:30. Es decir, hay algunos temas en los que es práctico también automatizar y no ponerle a la máquina a pensar, sino a cumplir. Volver en algunas cosas al positivismo. Esto es algunas discusiones que tengo con... Exacto. Acá les muestro un ejemplo. Este es el sistema automatizado que tenemos en el Consejo de la Magistratura de Salta. Nosotros logramos hasta ahora llegar a un nivel de objetivización del 85%. A mí me gustaría llegar a mucho más, pero esto es lo que llegamos hasta ahora. Entonces, cuando la información llega, la información se procesa y la información va acá de manera objetiva. La máquina no piensa mucho, clasifica nada más. Y nos deja a nosotros un margen, como decía, de lo que queda entre el 85 y el 100% en el que entramos en el criterio. Si el curso suma, si es atinente o no es atinente. Y un último mención nada más.
Así como va a haber que aprender a leer currículum, vamos a tener que aprender a hacer currículum. Ya los currículos no lo van a leer humanos, lo van a leer máquinas. Entonces, de pronto, escribir un libro de este tamaño con nuestro antecedente hermoso, la máquina se va a confundir, no lo va a saber leer. Uno tiene que empezar a formular currículum que sean homologables y fácilmente legibles por el lugar donde uno está postulando, ¿no? Pero se puede automatizar más que generarle inteligencia artificial, porque si no pueden ir cambiando los criterios objetivos y eso es riesgoso. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Ah, una pregunta queda. La última, dale. Bueno, hoy hago tipo de debate, por sí o por no, y chao, mirá. Dale, por sí o por no. Yo lo que veo de las ideas estas, estábamos hablando con Ana recién, es esta diferencia de inteligencia artificial o automatización, ¿no? Que entonces, dejo la pregunta, decía el corta respuesta para pensarla quizás para el comité de COFECMA, para ver cómo armamos este estilo de entidades más profundas. La primera sería, en la última palabra que dio Julio, Juan, yo venía pensando esta pregunta con respecto a la búsqueda con inteligencia artificial de los artículos indexados. Porque lo que nos encontramos, como decíamos, Canal, es 17.000 páginas de currículum, después que cursito, y entonces, digamos, esa valoración, que entiendo, como dice Gabriel, tiene que ser reglamentaria, porque le puedo dar más puntos al artículo indexado que al artículo común, pero después, si la inteligencia artificial adentro del index puede buscar, por ejemplo, más reutilizado, que eso es imposible casi que lo presente, aunque yo quiera lucirme en mi currículum con el Google Scholar, ¿no? Es el que te busca. Sí, escolaridad. Esa sería una pregunta, ¿se podría hacer eso? Y la segunda es, ya que hay interoperabilidad, lo que veo que también, si la inteligencia artificial nos permitiría desbloquear el control de la interoperabilidad de tantos organismos públicos, colegios que emitimos certificados, universidades que emiten certificados, y que es quizás después, por lo menos lo que vamos a hablar a la tarde, uno de los puntos que más impugnaciones tiene con referencia a las calificaciones. ¿Por qué? Porque como casi todos terminamos aceptando que ante tanto papelerío hacemos una declaración jurada y después resulta que la declaración jurada se confronta cuando alguien se queja. Entonces, la interoperabilidad manejada por la inteligencia artificial, ¿la podríamos reglamentar como una herramienta? Porque acá el problema, Juan, es, vos sabés que al final, ya digo ahí el positivismo, yo digo, el problema es si nos separamos no los de administrativo del positivismo, estos son todos procedimientos administrativos, si no lo tenemos positivizado y dicho, esta es la IA que habilitamos para que interoperabilice su sistema y me diga que estos certificados son buenos, bueno, al final es todo una mensuración del valor en un valor que nos sirva. Salvo, como dije, lo de que podamos dar un orden de, por ejemplo, evaluar el index más la utilización del artículo o algo así. Nacho, dos cosas. Una, hoy en día, si vos decís la IA lo puede hacer, la respuesta probablemente sea sí. Después es el cómo. Puede ser más caro, quizás tenemos menos disponibilidad de datos, hay que hacer una inversión o no, hay que saber implementar o no. Eso es por hoy en día, hoy sí rotundo. De hecho, hay una IA que busca IA, son las Franco Bañato de las IA. Yo se las muestro. Sabemos dónde estamos generacionalmente, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahí estamos firmes ahí. A él mira Franco Bañato, es el de Jarvis y Iron Man no lo entendió. Era un programa en donde hay gente que busca gente, ¿sí? Hay una IA que se ocupa de ordenarte las IAs y decirte cuáles son pagas o no. Imagínate, esa IA es buenísima porque te ayuda a encontrar las IAs para que te ayuden. Dos cosas. Uno, automatización IA, hoy se están licuando los conceptos. Porque en general la mayor cantidad de automatizaciones van a provenir de la IA. Antes era, yo automatizo por un lado y venía la IA por el otro. Así arranqué yo, es decir, en general hoy la mayoría de automatizaciones que vaya a hacer lo va a hacer una IA. Aunque después de la tarea en concreta, por ejemplo, que te salga la sentencia de tránsito y remate, eso se llama generar la automatización. Es decir, es una regla de software que dice va a hacer tal cosa, sale. Pero quizás la IA te ayudó a llegar hasta ahí. Entonces hoy en día la palabra automatizar e IA se están licuando, se están fusionando, aunque no sean lo mismo en términos técnicos, porque automatización es género y IA es especie, como decir derecho público. Segundo, con esto termino en relación a tu inquietud o pregunta. A mí me parece que ahí, en relación a los antecedentes y si en realidad el artículo de la revista indexada, si la revista indexada después se citó 20 veces 50, 80 o 100, porque en definitiva eso también va a impactar,
Es obvio que uno podría seguir iterando en matices y en criterios, ¿sí? Y la IA te va a ayudar en todos los casos. Hay una IA, yo la usé para dos cosas, que busca cuántas veces fue citado a alguien. Hay una IA que se ocupa de eso. Y que incluso hace web scraping y ve páginas y te dice acá esto. Después hay que editarlo, porque hay veces que inventa, que te citó. Recuerden que acá hay mucho labor humano de edición, porque las IA están entrenadas, se llaman vampiros, la llaman así en Estados Unidos, por eso le están haciendo mucho juicio, porque dicen, ustedes vampirizaron el conocimiento humano. Porque lo que él habla es perfilado. Eso ya se venía trabajando hace mucho. Nosotros tenemos un libro de eso, que es perfilar un humano a través de datos, metadatos y datos biométricos. Sí, perfilados. Te escucho. Eso ya hoy en día está viejo. Hoy están neurodatos, ¿sí? Y vampirizar conocimiento humano para tratar de anticipar lo que van a hacer los humanos, por lo que ya vimos que hicieron muchos humanos, pero ya no de si les gusta o no les gusta, si quieren un colchón o no quieren un colchón. De cómo hiciste la sentencia. Por eso que ahora viene otra época de perfilado. Viene el perfilado de lo que hacen los humanos a nivel tareas, a nivel cuántas demandas haces, los humanos contestan demandas, no hacen sentencias, los CVs. Estamos entrando en otra era. Yo ahí, Nacho, lo que diría es, no tenemos problema. De hecho, el laboratorio el otro día, el consejo nos llegó un pedido, creo que un juicio que hizo Gil Domínguez, y nos mandaron un oficio, nosotros mostramos todo lo que se podría hacer. Yo creo que habría que en materia de selección armar, no tengo problema, ni siquiera armamos otra reunión con el laboratorio de la UBA y hacer unos puntos y decir, bueno, vamos a ir por acá, y que FOFECMA auspicie, que sea una especie, como estamos haciendo con procesos ejecutivos con Fundar. ¿Qué hicimos? Vimos todos los procesos ejecutivos de todos los procesos de monitoreo. Dijimos, pará, caso Río Negro, que se va a presentar hoy a la tarde, un montón que andan dando vueltas por ahí de gente, que eso habría que hacerlo hace rato, incluso en Cava, estamos más embrionario, que es, si no ponen excepciones, que el algoritmo agarre el título ejecutivo, lo que probamos en Mendoza, lo vea, o sea, digamos, y así, etcétera, etcétera. Hoy en día mapeamos todos esos procesos, todas las experiencias, hicimos como un kit de automatización / de IA de procesos ejecutivos, que lo estamos por publicar en 2 semanas. Ya está el documento casi listo, lo que pasa es que con Fundar lo hicimos para robustecer bien, porque entrevistamos a las personas, etcétera, pusimos equipos de laboratorio de Fundar. Yo haría lo mismo con algunos grandes procesos de Argentina: violencia de género, familia y selección. Casos de uso, como lo que dice Jimena, perfecto, yo probé, y probar más laboratorio, y decir, mira, probé esto funcionó. Estuve con Fundar hablando de esto. Sí, bueno. Me llama la atención que hables de Fundar. Porque estamos trabajando con ellos, pero sería bueno hacer una agenda y probar, porque ahí quizás, Nacho, es lo que mostró acá, que está buenísimo tomar este caso, decir, che, el 85%, perfecto, pero es un 85%, pero quizás falta el criterio de ponderación. Bueno, podríamos poner, me parece que eso sería súper interesante, en vez de, que es lo que por ahí yo insisto, que hacer laboratorios, ir a la cancha a probar. Eso es lo bueno de la IA, que te permite experimentar y no tanta guitarra que nos encanta, el informecito de la reunioncita. Acá es más, pruebo, funciona, no funciona, sigo. Me parece que es una buena oportunidad. Bueno, muchas gracias, un lujo el panel. Gracias a todos.